Salve, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar entonces con este seminario, la filosofía política de los Corleone. Cuando decimos filosofía o filosofía en general, tenemos que repetir esto, ya lo hemos dicho, un video así de prologal, y en cine en general, aprovechando, y en general, cuando hay cuando juzgamos o ponemos el acento en un juicio o en un análisis hermenéutico en una obra de arte, no solo de cine, sino de literatura, de poesía, de narrativa, de pintura, de lo que fuere, y decimos vamos a filosofía de, aunque ya la estética, el juicio estético, la estética es una rama de la filosofía. Pero aún así, si vamos a decir estrictamente la filosofía, y por ejemplo en este caso más puntual, que es filosofía política, que es una rama de la filosofía, una de las más, nace junto con la filosofía. Tanto Platón como Aristóteles tienen un libro dedicado, tienen varios, pero dedicado incluso con el título de política, la política de Aristóteles, la politeia de las leyes de Platón, y ya, aunque no nos quedan fragmentos, ya el propio Pitágoras, bueno, no solo participó de la política, sino que muere, es asesinado en medio de una revuelta política, ahí en la Magna Grecia, cerca, esperemos haber estado del otro bando, el bando pitagórico, de donde somos los Faretas, la actual Lucania, la Magna Grecia, en el Metaponto. Ahí nace la filosofía pitagórica. Así que siempre estuvo relacionada. Cuando entendemos un poco más contemporáneamente, más cercanamente, la filosofía política nos asalta el nombre del creador de la filosofía política contemporánea, moderna, podríamos decir también en este caso perfectamente. Es el italiano, el florentino Niccolò Machiavelli, conocido o españolizado como Nicolás Maquiavelo, en dos libros. El Príncipe, que en rigor tiene que ser traducido, como hay una muy buena traducción mexicana, creo, de Principatibus. O sea, el principal. ¿No? Es algo que siempre se confunde. No está dedicado a un príncipe, es al hijo de un rey. Está dedicado al principal, al que se hace cargo. Mediante la toma del poder. Olvidando la forma en que toma ese poder. Pero un libro menos conocido y sin embargo muchísimo más importante, ya que el príncipe o de Principativo lo improvisó medio fin de semana de apuro, que en cambio este está escrito con muchísimo más tiempo, más trabajo, que es reflexiones sobre la primera década de Tito Livio. Tito Livio es el más importante y el que nos queda más extensa, aunque algunos tomos son fragmentarios, de la historia de Roma. Y él reflexiona sobre el primer tomo, porque está dividido por décadas los libros de Tito. Y ahí nace lo que se llama, vamos a ponerlo entre comillas, realismo político. Aunque, por supuesto, las teorías de Aristóteles y de Platón, por supuesto que son realistas. A Maquiavelo se le pone este marbete de realista en el sentido de que no da tantas vueltas para su basamento, en sentido metafísico, religioso y todo eso, sino que va directamente a la idea de la política, que es que la administración del poder. El poder se puede definir de muchas maneras. Generalmente se define cuando no se tiene. El poder solo, para empezar, con el final,
de la saga del Padrino, el poder solo destruye a aquellos que no lo tienen. ¿No? Si bien esta frase en el Padrino 3, prácticamente en el final, lo dice este político italiano poco antes de ser ejecutado, personaje, digamos, negativo, enemigo, traidor y todo lo que fuere de los Corleone. Bueno, esto es precisamente una actitud maquiavélica. No solo la frase, el concepto que pone en boca de este político poco antes de ser ejecutado por un soldado de la familia Corleone, un viejo soldado de la familia Corleone, sino que está puesto en boca de alguien negativo, ¿no? Un enemigo. Y esto es un procedimiento maquiavélico, que el cine o el concepto de cine o cierto cine ha empleado de manera magistral cuando el director lo es, que es poner verdades, o que el director, el autor, puede ser también el caso de una narrativa, un dramaturgo en una obra de teatro, un concepto que el autor, de lo que fuere, sostiene, cree, ponerlo en boca de un personaje literario, fílmico, negativo, o que es el opuesto del personaje positivo, heroico, lo que fuere. Eso sería una política, una estética, un estilo maquiavélico. Hacerle decir a este. Bueno, así que el poder generalmente es una definición, como tantas definiciones, como el concepto de libertad, según Schopenhauer, en sentido negativo. ¿Qué quiere decir esto? Schopenhauer, que es una de nuestras grandes influencias, uno de los mayores, no solo filósofos, sino escritores, prosistas, ensayistas de la historia de Occidente, cuando en sus escritos sobre la libertad o sobre el libre albedrío, define que la libertad es un bien negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros pensamos en la libertad, el ser humano piensa en la libertad cuando carece de ella. Es raro, salvo de la boca para afuera o por corrección política o bobadas semejantes, que alguien se ponga a hablar de libertad cuando no carece de ella. Generalmente se pone a hablar de eso. Así como generalmente nos ponemos a hablar de salud cuando estamos enfermos. El poder, citando o interpretando esta frase final, casi final, de la saga del Padrino, goza, tal vez masoquistamente, de este mismo tipo de característica negativa. El poder, las definiciones de poder, se dan o son acuñadas o aparecen cuando se carece de poder o se está a punto de perder el poder o se está sin capacidad de pasar de lo teórico a lo práctico. Por nuestra parte, por mi parte, hemos definido ya en la primera edición del concepto del cine, el poder como la capacidad de engendrar valores colectivos. Es la nuestra, o es una de las nuestras. La capacidad de engendrar o de crear, ¿no?, valores colectivos. Obviamente para engendrar, aunque ahora, bueno, parece que se usan otros métodos, un tanto más experimentales, para engendrar, desde luego, hace falta un vientre, óvulos, bueno, al menos yo fui educado de esa manera, si ustedes sabrán disculpar si esto les parece un poco vetusto. Y una serie de elementos de la parte masculina que se llaman los espermatozoides. O sea que tiene que haber ya, ¿cómo se llama? Ahí está, vamos a Aristóteles, esto tiene que estar en potencia. O sea, tiene que haber óvulos y espermatozoides.
y mediante la cópula, en italiano es cópula, una cópula es una, en italiano es cópula, copulare, mediante esto que está en potencia, puede ser, mediante la unión, mediante la cópula, se engendra algo similar a los engendradores. Después puede salir con los ojos del abuelo, todo eso. A veces salen con los ojos del vecino, pero eso es otro tipo de problemas. Una ironía italiana, precisamente. Así que eso es una definición posible de poder. Claro, repito entonces, para engendrar, este engendrar no es como probó ya Louis Pasteur, que todavía se sostenía en su época, 1880, 1890, no existe la generación espontánea. Aunque este poder, que ahora más descarado, ¿no?, cada vez más obsceno, ¿no?, cada vez más sádico, mediante ciertos métodos, pareciera intentar crear algo desde cero. Algo llamado inteligencia artificial, tal vez puedan hacer eso artificialmente, ¿no? Tal vez se busque lograr la utopía perversa de Christophe, ¿no?, el personaje que ha inventado el Truman Show. Recuerdan que su última ambición, su gran ambición, es hacer una concepción en vivo y en directo. Ya que estamos, Christophe es un apellido, en este caso búlgaro, que la mitad, calculo, de la guía telefónica de Sofía, la capital de Bulgaria, debe llamarse Christophe. Entre ellos, tal vez, sin tal vez, el más grande bajo de la historia operística del siglo XX, como Boris Christoph. Creo que se pronuncia además Christoph, pero si hay un búlgaro o una búlgara allí, que me encantaría que me corrigiera. Pero si queremos es Christoph. Fuera Cristo, el anticristo. Que quiere crear esto en vivo y en directo. Así que tal vez, y sin tal vez, estemos cerca o ya estamos metidos en esto. Pero el poder entonces es engendrar valores colectivos. Este engendrar propone o supone que en forma latente, en potencia, ¿no?, en potencia se vuelva acto. Así que hay que tener una potencia. Poder y potencia están, no hace falta llamar a un gran etimólogo, tienen la misma raíz. Así que para esto, para engendrar estos valores colectivos que están, digamos, en semilla, in nuce, como se dice en italiano, en potencia, hay que ver, reconocer esta potencia. Entonces él que toma o intenta tomar el poder, por las vías que fueren, porque aquí no vamos a discutir las formas del poder, vamos a discutir del poder, de la filosofía política en general, y la que aplican la familia Corleone. Es alguien o un grupo, generalmente una cabeza, esto es un capo en italiano, un capo, una cabeza, que a su vez forma una élite, que una élite no es viajar en primera clase o parar en determinado hotel, es una tontería. Una élite es un grupo cerrado que guarda o tiende desde el comienzo a cierta y gradual y creciente homogeneidad, esto es que tiene los mismos intereses en común, y sobre todo de estos intereses, más que de nuevo lo negativo, o de nuevo la negatividad, pongan negatividad entre comillas, que es
el enemigo en común. Más que los aliados en común, es el enemigo en común. Irónicamente, una vez Bioy Casares escribió por ahí, o me dijo por ahí, pero creo que escribió, seguramente escribió, mejor esto que lo personal, la anécdota personal, que nada une a dos personas como hablar mal de una tercera que está ausente. Esto que puede tener un carácter, digamos, vidrioso, dudoso, éticamente, realismo político es así. Esto puede también llevarnos al viejísimo, porque tiene más cientos y hasta miles de años más que el pensamiento de Maquiavelo y el pensamiento europeo en general, está el viejísimo y tradicional y legendario apotegma chino, que fueron también dentro de Oriente grandes teóricos de la filosofía política, y que después se repite muchas veces: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, esta capacidad de engendrar valores colectivos depende de la astucia, la intuición, la inteligencia, y para ello Maquiavelo usa la palabra fortuna. Fortuna. Que claro, ahí sí tenemos que hacer un excurso, ¿no? Fortuna. Como tantas palabras del italiano han sido, bueno, trastocadas en otras zonas precisamente no latinas. Fortuna no es poder económico, no lo excluye. ¿No? Tampoco es suerte, hoy tengo fortuna, soy afortunado. Tampoco es eso. ¿No? Fortuna es algo, ahí está, que está in nuce, que está ahí, que está en potencia, pero uno, alguien o un grupo sabe poner en acto. Poner en acto. Eso es fortuna. O sea, no es el azar. En la primera parte de la saga, cuando Michael ya ha tomado la herencia, aceptado y tomado o empujado, bueno, eso lo veremos, ya lo hemos visto en otros seminarios, la herencia de su padre cuando ya es el capo y va hacia y Las Vegas a discutir con Moe Green y le dice que ya está tomada la decisión. Recordemos, soberano es aquel que decide el estado de excepción. Esto por el filósofo político más importante, agudo, magistral y un grandísimo escritor que fue Carl Schmitt. Soberano es aquel que decide el estado de excepción. Entonces va y de la noche a la mañana, para Moe Green, te vamos a comprar los casinos. ¿Cómo? Te vamos a comprar casinos. Vos pensás, le dice Moe Green, que los estoy llevando mal, que estoy robando, que estoy currando. No, le dice, simplemente no tenés suerte. Hay esa suerte que creo que, no sé si dice luck o chance, no importa en inglés, ustedes me dirán. Lo importante es que está traduciendo, porque la película tiene toda una gran traducción, tiene también todo un gran y largo despliegue con la lengua italiana y con la lengua inglesa. En el diálogo con Solozzo, en su Autismo de Sangre, ¿te acuerdan? Intenta hablar en italiano, come si dice, no puede. Cosa que no podrá hacer hasta la tercera parte, donde se equivoca ya en Sicilia, o sea, cíclicamente, al nombrar la ópera epónima de tema siciliano, aunque el autor no era siciliano. Pietro Mascagni, que es Caballería Rusticana. Y él se equivoca, caballería, entonces el hijo, la voz del hijo, que es tenor, le dice caballería. He pasado mucho tiempo. Entonces, no tiene suerte, no tiene fortuna.
No tiene fortuna. Pero, aparte, cuando le recuerda, dice, ahora me quieren sacar. No, no nos vimos sacar. Dice, yo que me hice cargo de tu hermano, que le di un trabajo. El hermano, obviamente, Fredo, recordamos, ¿no? Recordemos. No, es que te garantizamos que estemos aquí porque la familia Molinari, aliados, pusieron el respaldo a este recién llegado, que funda esa ciudad, como después se explicará Jaime Roth, y que es cierto, en clave, esa ciudad llamada Las Vegas. Una ciudad, por cierto, que no existe. Una ciudad sin tradición, una ciudad sin raíces, una ciudad que es un cartel luminoso, una ciudad a la cual luego, y para nosotros desafortunadamente, en una suerte de hibris, esto es cuando se le va la mano, el poder tiene ese lado negativo que es la hibris, hacer una de más, el engolosinarse con el poder, Coppola se le ocurre hacer todo un film sobre la ciudad de Las Vegas y reconstruir la ciudad de Las Vegas, que a su vez es un telón, un decorado, hacer un decorado, un decorado. Es una operación que si nos ponemos a pensarla con ustedes, es como tecné, como hallazgo, como trouvaille, como dicen los franceses, magistral. Un sesgo de la autoconciencia magistral. Algo que no es una ciudad levantada en el desierto y que todavía hoy, que no conozco ni espero Dios, no conocer jamás, pero algo creado, artificial, falsamente, falso. Recuerdan que hasta se casan falsamente, ahí te podés casar y descasar todos los días. Ahora creo que ni siquiera hace falta. Dedicada al azar, Coppola en One from the Heart. Esto es una corazonada que le salió espantosamente mal, ya que se fundió, quiere hacer esto. Así que el propio Coppola, y es conveniente usar lo biográfico cuando nos sirve como sostén para nuestras investigaciones o nuestro trabajo científico-intelectual. No para saber si Coppola tuvo tal amante, no nos interesa nada, ¿no? Si se enamoró de la maestra, nada. En cambio, lo biográfico puede servir, debe servir exclusivamente cuando es parte de su mundo particular, de esa naturaleza vis. Y ahí vemos que no supo seguir, cosa que tan antigua, ya el propio Platón no supo aprender de sí mismo. Cosa en la cual quien esté exento tire la primera piedra. El problema es que cuando se llega a cierto nivel, si nos equivocamos en un nivel trivial, vecinal, provincial, familiar, bueno, ahora cuando te equivocas así, pero ahí está una sensación de poder. Se le fue la mano. A esto los griegos lo llamaban hibris. Hibris, que realmente se escribe con H las transliteraciones en dialecto latino-arábigo. Latino, perdón. Se escribe con H, H-Y. Como hace tiempo digo, dejémonos de joder. Las transliteraciones, los hispanoparlantes, los italoparlantes, esto es, los latinoparlantes, podemos dejar de usar la H inglesa y usar la J española. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mucho más cerca. Somos descendientes de los griegos y no vamos a esperar que un hiperbóreo, un alemán o un inglés que hasta el día de ayer comían carne cruda, mejor dicho, cordero crudo, nos impongan cómo se translitera el griego. Así que, como habrán visto en mis libros, hibris es J y latina. Hibris. El tema es qué carajo es hibris. Es un exceso de poder cuando ya se tiene el poder. Por ejemplo,
Por ejemplo, aunque también tiene otra simbología, ya que el símbolo es abierto, es la inutilidad o el exceso de Michael Corleone, en la segunda parte de la saga, de mandar a ejecutar al epónimo Neri a Fredo. ¿Cierto? Lo ha traicionado, le ha roto el corazón, etcétera, etcétera, pero está totalmente, como por decir, entregado, limitado, ha pedido perdón con y Constanza, ha pedido perdón por él, todo eso, ¿no? Una gibris. Por eso llora, se desgarra, citando, pero citando perfectamente al rey Lear, en la tercera parte, ese ataque que tiene de, ¿cómo era esta enfermedad? Ay Dios, diabetes en la cocina y empieza a gritar Fredo, Fredo. Es su gibris, su exceso, patear a un caído. Y ya que estamos, recordemos lo que decía Groucho Marx, para amenizar, nunca patees a un caído, pensá que puede levantarse. Y esto también tiene que ver con el poder. No por nada el apellido era Marx, ¿no? No eran parientes, como siempre jodía, pero era un apellido alsaciano, judío alsaciano, bastante, digamos, empleado. Así que incluso este chiste de Groucho Marx tiene razón. Y ahí volvemos a Maquiavelo y a la filosofía de los Corleones. Maquiavelo dice que cuando se tiene que tomar una acción punitiva contra un enemigo, hay que tomarla rápidamente y de manera lo más efectiva posible. Porque si se dilata este acto punitivo, este acto bélico, obviamente un acto violento, si se dilata, no solo se perderá la oportunidad porque el enemigo se armará o rearmará, sino que tendrá muchísimo más derramamiento de sangre. Cosa que vemos, la primera parte, cuando Michael decide, ya lo ha decidido previamente, digamos, decide, se reafirma en ese trono, que si queremos como primera historia es simplemente el sillón del escritorio de su padre, y ahí vemos dos tendencias. Esto es la de Sony, que quiere liquidar todo el mundo, ahí está, pero a todo el mundo, y Hagen negociar. Cambio no, es rápido, efectivo, violento, pero no al azar, a la marchanta, no los matamos a todos, no, 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 buscar claramente. O sea que la acción entonces punitiva tiene que ser eso. Volvemos a la gibris. La gibris entonces sería el lado oscuro o la negatividad de una negatividad. Parece una sanata hegeliana, pero estamos lejos de ello, afortunadamente. ¿Cómo el poder, como la libertad, son problemas filosóficos negativos, porque los pensamos a partir de cierta carencia, de cierta falta? No tengo libertad, pienso sobre la libertad. Estoy encerrado, pienso cómo salir. Estoy encerrado en un problema, quiero salir de él. También la negatividad de la negatividad es esta gibris. O sea, soluciono, pongo en acto, sobre todo decido, no suspendo el juicio, decido. Y esta decisión concreta una
salida de esa negatividad y vuelto soberbio, ensoberbecido por esta hibris, por este exceso, hago una de más. Es como los jugadores de fútbol que hacen muchas gambetas, ¿no? y se florean, y qué interesante, qué gambetas, y hacen una de más. Cuando están frente al arco la tiran en la tribuna. ¿Por qué? Porque la última hacen una de más, ahí la pierden. Eso también sería la hibris. Se discute, y no es, sí he tomado una decisión, ya que estamos en esto, pero se discute los helenistas, etimólogos, si de hibris derivaría el término castellano, latino, híbrido. Hay como una gran discusión sobre esto, así que no está claro, como si estas cosas fueran casos cerrados, ¿no? Si fueran casos cerrados, no la mitad, el 90% de las etimologías que hace Heidegger, no solo del alemán, sino del griego, estarían cerrados en un manicomio. Porque la etimología tiene algo de bático, tiene algo de poético. Bueno, nosotros pensamos que sí, que uno de los derivados del término hibris en griego es híbrido. Híbrido. ¿Qué es híbrido? Algo en la mitad, digamos, ¿no? Algo en el medio. O sea que no ha perdido. Híbrido es que tiene una parte de esa anterioridad. Digamos, esa parte. No me gusta esto, pero bueno, positiva. Esa parte lograda. Esa parte efectiva. Ahí está. Esa parte operativa. Pero mezclada, se le ha sumado, se le ha pegado una parte negativa, una parte especulativa. Entonces la parte operativa es cuando operativamente hay que poner fuera de juego a Solozzo y a McCluskey. Bien. Pero luego y hay que pensarlo desde luego, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, hibris, híbrido, liquida, manda a ejecutar a su hermano. Por una traición. Obviamente, flor de traición se mandó Fredo, ¿no? No jodamos. Pero, ahí está. ¿En qué recae aquí, en esta hibris, en esta hibridez, Michael Corleone en la segunda jornada de la saga del Padrino? Un gran error político, para nada cinematográfico. Estamos hablando. Y esto es fundamental. El error del personaje, el error trágico, ¿no? El error trágico, ya que la hibris tiene que ver con el error trágico, la ceguera trágica, la cólera de Aquiles, que le cegaba la vista, la cólera, no lo dejaba ver, entonces no lo dejaba ver la perspectiva. Bueno, ¿cuál es también? O fundamentalmente, que allí, en esta, ¿qué cosa forma fundamental? Es el eje de este movimiento híbrido. Que Michael ya ha logrado el poder absoluto hasta allí, o dominando la situación, vamos a decirlo de manera un tanto más editorial, en general, quiero decir en general, porque ya ha pasado de lo particular, bueno, ya lo vamos a ir viendo, ¿no? De lo familiar, endogámico, y va subiendo, ¿no? No por nada ya lo compara
ha visto otra dialéctica del poder, ¿no? Siendo partícipe, siendo testigo, y lúcido testigo, de la toma del poder en 1 de enero de 1959 por Fidel Castro, Ernesto Guevara, Camilo Cienfuegos y todo el grupo que ha decidido también. Entonces, mejor dicho, qué gran hibridez, qué gran error tenemos aquí. Que Bajal regresa a lo familiar. O sea, está no a punto, está a punto ya de avanzar hacia lo mundial, cosa que concretará o cree o intenta concretar en la tercera parte, con el mapa universal, ¿no? Y desciende a lo familiar. O sea, ya acá no se trata de liquidar a Cuneo, con esa lista que le hace a Carlo, ¿no? Cuneo, Stracci, Barsini, sino, ¿no? Ni a Solozzo, o al comienzo en su padre a Fanucci, sino que desciende a lo familiar, ¿no? Ahora, y eso es un error político, aunque no cinematográfico, es terrible. Una vez que quien ejerce, lleva adelante el poder y ha conseguido sus engendrar valores colectivos, que nunca pueden ser todos, nunca pueden ser perfectos, porque otra condición para el ejercicio del poder es el saberse, el ser parte de la condición trágica. Y por más que se den vueltas y todo eso, y yo qué sé si se confesó al final, ¿no? Tenía un hijo cura, por otro lado, así que Maquiavelo, Carl Smith, bueno, eso ya sabido hasta por, no sé, por mi tía Carlota, eran católicos. Y también, bueno, la familia Corleone es católica. Ciertamente se terminará confesando luego de muchos años con el cardenal Lamberto y todo eso, pero son católicos. Esto es, entonces, que para el poder, no es que sea católico, pero hay que poseer, estar inmerso en ser partícipe genealógico, descendiente de un nomos, de una tradición, donde lo sagrado y lo religioso están presentes. Y si está presente eso, está presente lo trágico. Y si está presente lo trágico, ¿cuál es? Las limitaciones de las acciones humanas. Entonces, no creérsela. Ahí está. Disculpen los que no en este momento nos están escuchando que no son argentinos, pero eso es un muy lindo argentinismo. Capaz que algunos que me están escuchando de México, España, lo usan también. Maravilloso. No hay que creérsela. Ese es el problema. Y hay un momento en el cual la gibres es creérsela. Hago lo que quiero. Liquido a mi hermano. Incluso ha conseguido, digamos, ¿no? por su carisma, ya su emanación carismática, ¿no? Traer de nuevo, muy tangueramente, traer de nuevo a Constanza, a Connie, arrepentida, puesta de rodillas, al hogar. Luego tratar de pelotudear con ese anglosajón, al cual es un poco cruel, pero a veces, bueno, el sadismo es necesario en el arte, ¿no? Cruel doblemente porque vieron que la madre, la señora Corleone, esto es Morgana King, una extraordinaria cantante de jazz y de canzonetas italianas, por cierto, ya que estamos, nota al pie, ¿no? En italiano se burla, ¿no? Cuando tanto la esposa, bastante atorranta, de Fredo, que es rubia también, una rubia muy platinada, ¿no? Muy anglosajona, ¿no? Muy hiperbórea, ¿no? Se dan la mano con Merle, rubio, y dice, estos dos tendrían que estar juntos. Aparte de ahí, Hagen le dice, mamá, sos terrible.
aparte de la ironía, es cierto. Eso es una marca de nomos, de endogámicos. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Aparte que obviamente este Merle es un fiolo. Ha conseguido entonces que Connie Constant regrese, pero no solo regrese a casa, porque todo regreso a casa, desde el de Ulises a Ítaca y el de tantos personajes femeninos y masculinos, también femeninos del tango, vuelven a casa. Bueno, el más grande tango es Volver, ¿no? Para nosotros la más grande canción que se ha escrito de lírica cantable del siglo XX. Así que la idea de la vuelta. Así que es la vuelta a casa, pero la vuelta a otro tipo de casa. Así como cualquier niño griego de hace 3000 años sabía que no era que Odiseo o Ulises, mejor dicho, Odiseo volvía a Ítaca solamente físicamente y a vengar, a retomar su puesto con Penélope, a liquidar con ayuda de Telémaco a toda esta serie de atorrantes y aprovechados, sino que esa vuelta a casa es vuelta al origen, la vuelta al origen, al Grund, al fondo de ser, como diría Heidegger. ¿Sí? Así que ha conseguido esto. Y no ve, porque vieron que cuando ella le pide, cuando consta, le dice, pero están buenos, no hace nada, ya te ha pedido perdón, basta, o sea, no, ni la ve. Fíjense una vez, la mira. La jibri ya es completa, la ceguera, la cólera, como Aquiles lo ha cegado totalmente. Y esa escena extraordinaria, confieso francamente que en ella, como en tantas, lloro como pocas veces, cuando lo abraza en el velorio de la madre, la señora Corleone, y ahí lo mira Neri, ahí está la jibris, ahí está la jibris. Desciende a lo propio, desciende, entiendan, particular. Pensemos también en la historia contemporánea, ¿no? Contemporánea al día de hoy. Cuando se mezcla la causa o el impulso o el movimiento político de poder, mejor dicho, el movimiento de político es un movimiento de poder, y se mezcla lo particular con lo general. Bueno, perdón, estamos viviendo hace por lo menos 70 años así. Hoy en día, en este momento, 10 de abril del 2024, al día siguiente del cumpleaños de Baudelaire, que también pensó mucho sobre esto, estamos exactamente encajados, hundidos en esta situación. Lo particular, lo general, lo exogámico, lo externo, esto es lo que se llamaría hasta el hartazgo la política exterior, está confundida con la política interior. Pero ya no solo con la política interior, esto es que un país invade al otro, ¿no? Porque su política exterior es para cuidar su política interior. No, sino que se desciende a otra política interior, que es la de su propia casa, la de su propio yo, ego. De tal modo, ejemplarmente, esta secuencia que vamos a llamar la muerte de Fredo, nos da un exempli gratia, un ejemplo perfecto, una gracia del ejemplo, para comprender esta filosofía política. Filosofía incluye las negatividades, perdón, filosofía incluye los errores, más aún, diría en este momento con ustedes que la filosofía más bien tiene que centrarse en los errores. Como me decía uno de mis profesores, grandes profesores de filosofía, los que he tenido en la Argentina, también he tenido en Italia, Adolfo Carpio, autor de una introducción a la filosofía, a los problemas filosóficos, que les recomiendo, dice, Fareta, no hay filosofía, hay problemas filosóficos.
problemas. Esto es, la filosofía nace por un problema. Así que también la filosofía parte de una negatividad, al igual que la libertad y el poder. Libertad, poder y filosofía nacen de negatividades. Y como siempre 3 son 4, o deben serlo cabalísticamente, hay una cuarta elemento, una cuarta potencia que puesta en acto también parte de una negatividad, que es el arte. ¿Cuál es la negatividad allí? La negatividad es que nos vamos a morir. Queremos dejar nuestra huella, algo más perenne que la huella de nuestros pies en la arena de la playa y todas esas maravillosas canciones y poemas que usan esta metáfora. Así que, vamos. Libertad, ¿sí? Poder, filosofía y arte son problemas, o sea, son negatividades, son negaciones. Así que pensamos por la negatividad. El que o la que, por lo que fuere, porque ha llegado tarde a misa o no ha ido a misa, o ha llegado tarde al festín, o ha llegado tarde a la biblioteca o a la cinemateca, o ha llegado tarde a lo que fuere, piense, más bien delire, se infatue, que es otra forma de hibris, ¿no? Se engrupa, para decirlo en porteño, con que estas 4 categorías fundamentales, libertad, poder, filosofía y arte, pueden ser o partir de positividades, está listo. Si es ahí está, una individualidad que cree un grupo, hoy en día llamado progresista, bien pensante, la agenda del bien. El problema, claro, ahí es un problema casi de buen gusto. Lo apartamos como quien aparta, bueno, con la plaga ahora de dengue no voy a usar el mosquito, vamos a usar una mosca. No es un gran problema. El problema, sí, lo terrible, lo trágico, lo dramático, lo peligrosísimo, es cuando esta confusión, esta inversión de negatividades en supuestas positividades en estos 4 elementos fundamentales son tomados, creídos, ¿no?, por quienes, siquiera vicariamente, siquiera fantasmalmente, siquiera como adorno, ejercen el poder. Esto es, de manera concreta o de manera como estamos atravesando en los últimos 70 años por el predominio de cierta parte de Occidente, bueno, no demos tantas vueltas, por Estados Unidos, y por cierto Estados Unidos a su vez, pero que corta el bacalao. ¿Y qué es también, si para redondear, hacer un círculo hermenéutico, que es también convertir estas 4 o falsear o invertir, sí, estas 4 categorías que parten de negatividades en positividades? ¿Cómo se llama eso? Puritanismo. Y ahí viene del Mayflower, que llegaron y comieron el pavo y el Día de Acción de Gracias y todo eso, y lo que fuere. Ahí viene. Y ese puritanismo se ha vuelto, tal vez lo fue siempre, se ha vuelto nihilismo, la nada, que anonada, como traduce Gauss, luego de una serie de vueltas, un concepto de Heidegger. Y por lo que he consultado en alemán, yo no lo conozco, pero he consultado en alemán, está perfectamente vertido, la nada, no nada. Entonces, como no se puede decir creo en nada, retomemos para eso la novela de Iván Turgeniev, Padres e Hijos, 1860 aproximadamente, donde aparece el propio Turgeniev
acuña el término nihilista, nota al pie. Entonces, como no creen nada, pero son puros, una pureza que lleva a la nada, como ese blanco terrible del final de Gordon Pym, o ese blanco de la ballena blanca, valga la redundancia de Moby Dick, como esto ya ha sido dictaminado, ya ha sido juzgado por el pensar y poetizar, el fanatismo positivo, positivista, puritano, va hacia el nihilismo. Entonces será un movimiento, se está en un movimiento perpetuo de la destrucción por la destrucción. ¿Y qué en esto a nosotros, bueno, también ojalá que sea el senador, bueno, el senador que presentan ahí, bueno, el presidente, el industrial, el que sea, de allí, o de otro lado, pero estamos hablando de allí, que quizás no es que pueda haber simplemente el padrino y coma pochoclos o popcorn, como dicen ellos, que son una porquería, por otro lado, demasiado dulce, ¿no? Endulzado. Bueno, dejar los cursos Fareta. Tal vez ahí pueda ser. Pero en todo caso, nosotros sí los podemos saber. Y recordar y sostener patriamente, ¿no? En este caso, o fuera del contexto, esto es los que venimos, ¿no?, del otro lado, y el otro lado es anterior, greco-latino-mediterráneo, ¿sí?, católico-cristiano, como esto, cruzando el Atlántico, en la otra Europa, y nosotros como argentinos somos parte de la otra Europa que siguió la guerra civil intraeuropea entre la América del Norte y la América del Sur. Eso es la Argentina y Estados Unidos. Tengamos presente la filosofía política. Y la filosofía política de la familia Corleone. Porque la filosofía política de la familia Corleone es un epítome, un resumen ejemplar, como todo el cine, y sobre todo como todo el cine autoconsciente, de, en este caso, la filosofía política. Una filosofía política que se opone, por si quedaran dudas, se opone y comprueba, por otro lado, negatividad y aquí sí, esta negatividad es comprensión, aquello que sostenemos como uno de los puntos cardinales o fundamentales o axiales de nuestra teoría del cine. El cine, el concepto de cine, es una interna diferencial, polémica dentro del mundo norteamericano, dentro del mundo anglosajón protestante. Solamente con el chiste, con el chascarrillo, ojo con los chascarrillos cuando estamos en una obra genial, de la señora Corleone con su hijo adoptivo, Hagen, ¿no?, que curiosamente es, ¿se acuerdan?, en parte alemán, pero ha sido italianizado. Tanto Fredo como Connie, como Constanza han elegido mal. Tienen el enemigo en casa. Si se tiene eso, si se tiene carisma, por el color de pelo. Pero no el color de pelo, si hay más agua oxigenada o menos agua oxigenada, o si se parece a esto, sino el origen. Allí lo rubio está lleno. Aunque no, ahora este peine canas desde los 30 años, hasta los 12 años era perfectamente rubio. No es lo rubio, quiero decir, ¿no? Sino qué tipo de sostén, en este caso el pelo rubio, revite a una determinada genealogía que está fuera de la mesa. Vieron que cuando se dan la mano se cruzan, interrumpen la mesa tendida de la familia Corleone. Y vieron que la madre, la señora Corleone, algo también a tratar,
ejerce el poder. Ejerce el poder. Otra cosa importante por ciertas cosas que giran a veces, que recién ahora la mujer desde Nueva York, puede ser, ¿no? Desde el puritanismo, los que descendieron del Mayflower. No así en el mundo latino, no así en el mundo italiano, no así en el mundo romano. Ya clásico, porque ya clásico debería ser lo clásico, ¿no? Cuando la mesa los domingos, ¿no? Con la pasta y la señora en la cabecera, y Sony que se cree hasta ese momento el heredero, no critica, pone en su lugar a Carlo, bueno, cuñadito que encima se lo encajó a su hermana, otra Gibris, y le dicen, no, se ponen, ¿no? Entonces, dice, acá no discutimos en la mesa de negocios, ¿no? De la mesa de... Entonces, bueno, entonces la madre a su vez dice, ojo, callate, acá no se habla, como dice el papá, acá no se habla. Claro. O sea que el poder está, pero hay que ejercerlo. Habrá que ejercerlo, digamos, con determinada característica genealógica y de género. Ahí sí, de género. ¿No? Para usar un dicho siciliano, a ciascuno il suo, a cada cual lo suyo. El que no sabe lo que es lo suyo, no podrá tener, no ciascuno, no podrá tener nessuno, nada, nadie, nihilismo. Seguimos entonces la próxima charla. Revean, si quieren, estas escenas, que ya las deben conocer de memoria, sino ahora, simplemente, si pudiera dar un consejo, no un deber, una tarea por el hogar, peor todavía, un término anglosajón, homework, Dios santo. Revean, cuando tengan tiempo, algunas o unas o todas de estas escenas revisitadas, vueltas a ver, revistas, bajo esta perspectiva de filosofía política. De filosofía política según la familia o según los Corleones. Los Corleones como familia, en general, esto, y los Corleones como tradición. Quien no sabe de dónde viene, es imposible que sepa a dónde va. Más aún, con los años se ha agregado. No solo no sabe a dónde irá, sino no solo no sabe a dónde irá, sino que además no sabe dónde está parado. No sabe quién es. Bueno, gracias. Nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere. Salve.